¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy veremos lo que corresponde a estructuras de control selectiva. La primera estructura que veremos es la estructura de control si o if, pero en este caso en su versión sencilla o simple. Esta estructura de control dirige a la computadora para ejecutar una o más instrucciones solamente si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, no realiza ninguna acción. Vemos acá en el diagrama de flujo, que esta es su representación dentro de un diagrama de flujo. La condición va a estar acá. Si la condición es verdadera, entonces ejecutará estas instrucciones. Si la condición, en este caso, si es falsa, no ejecuta nada. Entonces va de frente y continúa con el programa. En el pseudocódigo se vería de esta forma. Si condición, entonces instrucción 1, instrucción 2, instrucción n. Fin sí, porque no tiene la alternativa de lo contrario, o else. Y en el código se vería de esta forma. If condición, llaves, instrucción 1, 2, instrucción 3. Cierra llave. Importante, si existe más de una instrucción para realizar, es necesario utilizar inicio y fin para agrupar las instrucciones. O sea, se refiere específicamente a las llaves de inicio y de fin. Si no se usa el inicio y fin, solo se ejecutará la primera instrucción, mientras que si lo usamos, sí se ejecuta todo. Entonces, cuando solamente tenemos una instrucción dentro de una condicional if, no es necesario utilizar las llaves. Pero si ya son más de una instrucción, en este caso tenemos 3 instrucciones, es obligatorio utilizar las llaves para que se puedan ejecutar. Ahora tenemos la estructura de control doble, sí, si no, en este caso es if else. Esta estructura de control que dirige a la computadora para ejecutar una acción si la condición es verdadera y otra acción en caso de que sea falsa. El diagrama de flujo se representa de la siguiente forma. Tenemos la condición, si es verdadera, ejecuta estas instrucciones. Si la condición es falsa, ejecuta estas instrucciones. Cierra el diagrama de flujo. En el pseudocódigo se vería de esta forma. Si condición, entonces, instrucción 1, instrucción 2. Si no, instrucción 3, instrucción 4, fin sí. En la codificación lo veríamos de esta forma. Si condición, instrucción 1, instrucción 2, else, instrucción 3, instrucción 4. Si la condición se cumple, se realizarán las instrucciones 1 y 2, o sea, las instrucciones verdaderas. Pero si no se cumple, se realizarán las instrucciones 3 y 4, o sea, la parte que corresponde a la parte falsa de la condición. Y por último tenemos la estructura de control si anidado, if, else, if. El concepto de anidamiento es muy utilizado en la programación y consiste en agregar o anidar una estructura dentro de otra. La expresión si anidado se refiere a que podemos utilizar una sentencia if dentro de otro if. Esto se emplea cuando se tiene que cumplir varias condiciones para poder ejecutar una acción. En el diagrama de flujo la representación de un si anidado sería de esta forma. Si condición, si es verdadero, ejecuta la instrucción 1. Si es falso, ingresa una nueva condición. O sea, si es falso ya tendríamos dos opciones, o es verdadero o es falso. Si es verdadero, en la condición 2 ejecuta la instrucción 2. Si es falso, tiene otra condición, en condición 3. Si es verdadera, la condición 3 ejecuta la instrucción 3, en este caso n. Si es falsa, ejecuta la instrucción alternativa. Y así continúa, ¿no? Luego se cierran y continúa el programa. En el pseudocódigo se vería de esta forma. Si condición 1, entonces instrucción 1. Si no, si condición 2, entonces instrucción 2. Si no, si condición n, entonces instrucción n. Si no, este es el último, instrucción alterna. Fin sí. En la codificación se vería de esta manera. Si condición 1, instrucción 1. Else if, condición 2, instrucción 2. Else if, condición n, instrucción n. Else, que vendría a ser esta última, instrucción alterna y cierra la llave del if.
Entonces, de esta forma estamos viendo las variaciones que tiene la estructura de control C. A continuación veremos unos ejemplos en la cual desarrollaremos ya en código todo lo que acabamos de ver en este momento. En este primer ejemplo tendremos el siguiente enunciado: ingresar un número entero y reportar si es par o impar. Para esto primero tenemos que determinar cómo vamos a saber si un número es par o impar. Acá he colocado algunas divisiones. Por ejemplo, he puesto 4 entre 2, 5, 6 y 7 entre 2. 4 entre 2, 2. 2 por 2, 4 para 4, 0. 5 entre 2 a 2. 2 por 2, 4 para 5, 1. 6 entre 2 a 3. 3 por 2, 6 para 6, 0. 7 entre 2 a 3. 3 por 2, 6 para 7, 1. Entonces nosotros sabemos que los que son números pares, visualmente, sabemos que es el número 4 y el número 6. Pero ¿qué es lo que tienen en común? Aparte de que se lo tiene que dividir entre 2. Los números pares, como vemos, el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente específicamente termina en 0. Está 0. Entonces nosotros podríamos decir que un número par es aquel número que dividido entre 2, el cociente es 0. ¿Y cómo obtenemos el cociente nosotros en programación? Lo obtenemos utilizando el símbolo módulo. Entonces si decimos si 4 módulo 2 es igual a 0, podríamos determinar si es verdad que este número es par, ¿no? Entonces, como nosotros no vamos a saber qué número vamos a ingresar, trabajaríamos con n y diríamos n módulo 2 es igual a 0. Si esto es verdad, entonces diríamos que el número es par. Teniendo entonces el concepto bien claro, ahora sí ingresamos al código. Entonces, para esto, lo primero que hemos hecho es, hemos declarado, vamos a declarar la variable. En este caso he declarado la variable n de tipo entero. Y luego voy a pedir la variable, voy a leer la variable por teclado para que el usuario ingrese el número. Entonces le digo, ingrese el número. El usuario ingresa el número y yo lo voy a almacenar en la variable n que acabo de crear anteriormente acá. Entonces almaceno el número que ingresa el usuario en la variable n. Y acá viene la condicional para saber si es que el número es par o impar. Condición para saber. Entonces le digo, basándome en el gráfico que acabo de hacer, específicamente en esta parte de acá, tendría que decirle si n mod 2 es igual a 0, si esto es verdad, entonces imprime el número es par. De lo contrario, imprime el número es impar. Entonces voy a ejecutar y voy a ingresar los mismos valores que he ingresado acá. Por ejemplo, el número 4, ¿no? Ingresa el número, ingreso el 4, enter, y me dice que el número es par. Voy a volver a ejecutar, voy a ingresar el número 5, enter, y me dice que el número es impar. Entonces vemos que gracias a esta condición y a este if que estamos aplicando en este momento, es que podemos evaluar que el número ingresado por teclado es par o impar. Como en este caso solamente se está utilizando una instrucción dentro del if, no es necesario colocar la llave. Si hubiera más de una instrucción, ya sería obligatorio colocar la llave. En el siguiente ejercicio tenemos desarrollar un programa para ingresar un número real y reporte su valor absoluto. Para eso debemos conocer primero qué es el valor absoluto. El valor absoluto módulo de un número real cualquiera es el mismo número pero con signo positivo. En otras palabras, es el valor numérico sin tener en cuenta el signo, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el valor absoluto de menos 3, sería 3. Y si quiero saber cuál es el valor absoluto de 3, en este caso positivo, sería 3. Lo mismo sucedería para un decimal, un real, ¿no? Entonces, lo primero que hago es declarar mis variables, ¿no? Declaro mis variables X y BA, que vendría a ser X para capturar el número que voy a ingresar por teclado y BA que es de valor absoluto, los declaro de tipo double.
para que acepten números decimales, un poco más grandes que los float, ¿no? Luego leo el número por teclado o por pantalla, leer el número, listo. Ingresa el número, ese número lo voy a almacenar, almaceno el número en la variable, en este caso X. Entonces lo almaceno acá en la variable X y luego viene la condicional, ya ingresa el condición, ¿no? Pregunta: si ese X que ingreso, el número, es mayor a 0, significa que es positivo, ¿no? Entonces el valor absoluto es el mismo número. No hay ningún problema. Recuerden acá, si es positivo, es el mismo número. Ahora, si no es positivo, si X es mayor a 0, si no contempla esto, significa que es negativo, entonces el valor absoluto va a ser al negativo del número. O sea, negativo por negativo va a dar positivo. Luego, imprimo el valor absoluto. A ver, vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, ingresa el número. Vamos a ingresar el número 3.50, que es positivo. El valor absoluto es 3.5. Igual. Ejecuto de nuevo. Ingreso, por ejemplo, menos 3.5. Enter. Y me dice el valor absoluto es 3.5. Entonces se está evaluando gracias a la condicional que tenemos en esta parte. En el siguiente ejemplo tenemos el enunciado: hacer un programa para ingresar la edad y el sexo de una persona e imprima si es hombre o mujer y si es mayor o menor de edad. Entonces, primero declaramos nuestras variables, que tenemos acá, declarar las variables, ¿no es cierto? Variables. Estoy declarando la variable sexo de tipo chart, porque voy a leer por teclado M o F, y declaro la variable edad de tipo entero, que son los dos datos que me pide que debo ingresar la edad y el sexo de una persona. Luego pido los datos por pantalla, leer los datos por teclado, ¿no? Le digo cuántos años tiene, y el valor que ingrese el usuario lo almaceno en la variable edad. Luego imprimo sexo, que ingrese M o F, y lo almaceno en la variable sexo. Luego pregunto si edad es mayor o igual a 18. Correcto. Si esto es verdad, entra el siguiente if. Miren que hay un tabulador acá. Y pregunto si sexo es igual a F. Entonces hasta acá ya está cumpliendo que es mayor o igual a 18, o sea, mayor de edad, y es sexo femenino. Entonces va a imprimir mujer mayor de edad, porque está cumpliendo estas dos condiciones. De lo contrario, si no es F, pero si es mayor de edad, entonces va a imprimir hombre mayor de edad. Ahora, si la edad no es mayor o igual a 18, significa que es menor de edad, viene al else que está acá y pregunta si sexo es F, entonces imprime mujer menor de edad. De lo contrario, si no es F, vendría a ser M, porque es el else de esta condición. Imprime hombre menor de edad. Vamos a ejecutar para ver cómo sale. ¿Cuántos años tiene? Por ejemplo, 24. Sexo, por ejemplo, F. Enter. Dice mujer mayor de edad. Es correcto. Voy a ejecutar nuevamente. Ahora voy a ingresar 10 años. Sexo M. Y dice hombre menor de edad. Como ven, ahora tenemos un if anidado que contempla la validación tanto de la edad como del sexo para que pueda determinar el resultado. En el siguiente ejercicio tenemos el enunciado: ingresar un número y reportar si es positivo, negativo o 0. Entonces vamos a empezar declarando nuevamente nuestras variables. Declarar la variable. Correcto. Acá voy a declarar una variable de tipo double que se llama X. Luego voy a leer los datos, leer el número por teclado, ¿no? Dice ingrese el número y ese número lo voy a almacenar en X. En X. Ya está. Ahora luego viene ya la condición. Miren. Si X, o sea el número que ingreso, es mayor a 0, entonces imprime el número es positivo. Si no es mayor a 0,
entonces puede ser que sea menor a 0 o que sea 0, ¿no? Entonces puede que ocurra dos cosas. Es decir, si es mayor a 0 es positivo, pero si no es mayor a 0 puede que sea negativo o puede que sea 0. Entonces en el else de este primer if le pregunto nuevamente o creo otra condición y le digo, si x es menor a 0, entonces imprime que es negativo. Ahora, si no es positivo ni es negativo, entonces ya de lo contrario vendría a ser 0. A ver, voy a ejecutar el ejercicio. Como es double, puedo ingresar decimales. A ver, voy a ingresar, por ejemplo, menos 50.84. Enter, me dice es negativo porque está entrando directamente a este if, ¿no? Voy a ejecutar nuevamente, voy a ingresar otro número, por ejemplo, el 100 entero y positivo. Es positivo. Voy a ingresar otro número, que en este caso sería el 0, que es el único que me falta, y me dice es 0. Entonces de esta forma, miren, nuevamente se está evaluando con un if y acá un if anidado para poder determinar las dos alternativas siguientes que tiene el primer if. En el siguiente ejercicio nos pide calcular el valor de la función de acuerdo a lo siguiente. Ya vienen las condicionales, ¿no? Dice y igual a x al cuadrado más 5, o sea, se va a ejecutar esto si x es menor o igual a 0. Ahí está la condicional. Luego, y es igual a 3x menos 1 si x es mayor a 0 pero menor a 5. O y igual a x al cuadrado menos 4x más 5 si x es mayor o igual a 5. Se debe ingresar el valor de x y reportar el valor de y. Entonces tenemos que encontrar el valor de y. Correcto. Entonces declaramos nuestras variables. Declaramos las variables. Ahí está. Tengo la variable x y la variable y, que son las que voy a ingresar y donde se va a desarrollar la función en este caso, ¿no? Luego que declaro, entonces acá, bueno, ingreso el valor de x, aquí está, y lo almaceno en la variable x. Como es de tipo double, entonces utilizo next double. Y acá empiezo a ejecutar ya las condicionales, ¿no? Ejecuto las condiciones. Entonces la primera, si x es menor o igual a 0, entonces ingresa acá. Y es igual a, la función dice x al cuadrado más 5. Entonces, ¿cómo funciona esto de x al cuadrado más 5? Si nosotros queremos elevar al cuadrado, en este caso un número, por ejemplo tenemos acá esto, x al cuadrado, ¿no? Nosotros en programación tenemos una función llamada pow. Entonces pow lo que me va a permitir es elevar un número al cuadrado. Este pow tiene dos argumentos, ¿no? Uno, la base, que está acá, es la base, y el segundo viene a ser el exponente. Entonces, si yo quiero elevar al cuadrado, tendré que decirle pow x, 2, o sea, esta es la base, correcto, y este de acá vendría a ser el exponente. Por eso es que dentro del código utilizamos esto, y esto pertenece, por supuesto, está dentro del bloque de funciones de math, ¿no? Por eso colocamos, si x menor o igual a 0, entonces y es igual a pow de x al cuadrado más 5, porque así me indica la fórmula. Está. Y es igual a x al cuadrado más 5. De lo contrario, si x es menor a 5, la segunda parte es que x esté entre 0 y 5. Pero como la primera ya evaluamos que x sea menor o igual a 0, o sea, puede llegar hasta 0, entonces en la segunda parte, al poder decirle que solamente sea menor a 5, entonces ya está evaluando los números que van desde el 1 hasta el 4, porque no coge ni el 0 ni el 5, porque es menor a 5. Entonces esta condición, x mayor a 0 y menor a 5, lo podemos nosotros calcular de esta forma. Si ocurre esto, entonces dice que y es igual a 3 por x menos 1. De lo contrario, si x es mayor o igual a 5, entonces sería x al cuadrado menos 4 por x más 5. Luego imprime el valor de y. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona
y colocándole valores que corresponden a las funciones, ¿no? Y a las condicionales. Dice, si x es menor o igual a 0, bueno, incluso podemos colocarle 0 porque va a cumplir la condicional, ¿no? Sale el resultado 5, porque está ingresando acá. Si x es menor o igual a 0, 0, el número que ingresé acá, es igual a 0, sí, es correcto, entonces entra acá. Dice 0 al cuadrado, 0, más 5, 5. Ahí está que imprime el 5. Entonces sí cumple esa primera parte. Vamos a ejecutar la segunda parte para ver en el caso de que sea x menor a 5. Por ejemplo, voy a ingresar acá el número 2, ¿no? Con el número 2 suficiente. Da como resultado 5. A ver, ingresa acá, dice 2 es menor o igual a 0, no, viene para acá. 2 es menor a 5, sí. Entonces y es igual a 3 por x vale 2. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Ahí imprime 5. Entonces está correcto. Ahora vamos a ejecutar en la tercera parte, ya cuando x es mayor o igual a 5. ¿No? Sí, mayor o igual a 5. Entonces voy a ingresarle 5, ¿no? Para poder ver cómo trabaja. Sale 10. Entonces pregunta acá, ¿5 es menor o igual a 0? No. 5 es menor a 5, no. Entonces entra acá. Y es igual a 5 al cuadrado, 25. ¿No es cierto? Menos 4 por 5 es 20. ¿Correcto? Entonces decimos acá, 25 menos 20 más 5. Entonces el resultado será 10. Porque 25 menos 20 es 5, más los últimos 5 que se va a sumar acá serían 10, por eso de acá viene dando el resultado como 10. Entonces ahí se está cumpliendo las condicionales que estamos trabajando y se está mostrando el resultado adecuadamente. Bueno, no se olviden que ahí en la descripción del video estoy dejando también un archivo con más ejercicios desarrollados y otros ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar las condicionales if, los if anidado y los if simple. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.